En un mundo donde las enseñanzas de Jesucristo continúan siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas, también existen aquellos que intentan distorsionar su mensaje, usurpando su identidad para llevar a cabo sus propios propósitos. En esta búsqueda de la verdad y la autenticidad espiritual, nos adentramos en el intrigante y a menudo turbio mundo de los falsos cristos. A lo largo de la historia, han surgido individuos que, en un intento de reclamar la divinidad de Jesús, han provocado tanto confusión como tragedia. Respondió Jesús y les dijo: «Miren que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». A lo largo de la historia, ha habido personas que se han proclamado el encarnado Cristo, y algunos incluso han afirmado ser el Padre de Jesús. Jesús advirtió que en los últimos días aparecerían falsos cristos que se disfrazarían del Mesías y afirmarían ser el Salvador del mundo. Los falsos cristos han ido y venido desde el primer siglo, surgiendo cuando alguien afirma ser el Mesías o cuando una rama del cristianismo se desvía de la clara enseñanza de la palabra de Dios y trata de definir a Jesús como algo distinto de lo que es. Los apóstoles abordaron la falsa doctrina en muchas de sus cartas a las iglesias, advirtiendo a los creyentes sobre los falsos cristos y los falsos profetas. Entre ellos, Juan dio una definición clara de la cristología exacta. Leamos 1 Juan 4, 2, 3. Por esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, que habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Los falsos cristos han seguido apareciendo incluso en el último siglo. Estos individuos generalmente comenzaron con la Biblia, pero luego tomaron un versículo o una idea y construyeron su propia teología a su alrededor, convirtiendo a su grupo en una secta autoafirmada. Atraen a sus víctimas presentándose como cristianos creyentes en la Biblia, y un gran número de seguidores devotos han caído en su engaño, adorándolos como si fueran seres divinos. Así que veamos a algunos de ellos. Número 1. Ezequiel Atusi Gamol. Nació el 10 de abril de 1918 en una familia humilde y de pocos recursos del pueblo de Juá, en el departamento de Arepa, Perú. Fue un líder religioso y político peruano, conocido como el místico fundador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y el Frente Agrícola Popular del Perú. Siendo de origen pobre y andino, Atusi se consideraba un mesías de la población indígena. Creó una síntesis entre la cosmovisión cristiana, especialmente el Antiguo Testamento, y la cosmovisión incaica. Sus seguidores lo llegaron a considerar el Inari y el Nuevo Cristo en los Andes para la reconstrucción del Tahuantinsuyo. Textos escritos por Atusi expresan que a los 12 años, la imagen de una estrella lo seguía siempre. A los 14 años, se le apareció un anciano que le reveló los secretos de los santos, y a los 18 años, un pez gigante lo salvó de ahogarse en un río. A pesar de que Atusi recién se comprometió con la religión cuando conoció la Biblia, también escribió que una voz dentro de él le decía que él era el indicado que escribió el libro de Ezequiel. En una ocasión, la voz le dio el siguiente mensaje: «Tu cuerpo es de este tiempo, pero tu espíritu es muy viejo». En esa misma experiencia, viajó al tercer cielo donde se encontró con la Santísima Trinidad, quien le ordenó predicar los 10 mandamientos en todo el mundo. Atusi ingresó a la religión con la Iglesia Adventista en 1955, pero en 1956 abandonó el adventismo. Durante su estancia en las selvas de Chanchamayo, se dejó crecer la barba y comenzó a vestir túnica, ganando seguidores en los sectores más pobres. Ese mismo año, fundó la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, con su centro de operaciones en el distrito de Siila, en Lima. Sus seguidores, que visten túnicas y no se cortan el pelo, mantienen su fe en él. A pesar de que no resucitó después de su muerte,
y de que el fin del mundo no llegó en el año 2000 como lo habían anunciado. Ezequiel Atusi falleció en Lima el 21 de junio del 2000 debido a una insuficiencia renal. Número 2. Álvaro Thaís. Álvaro Thaís, nacido el 22 de marzo de 1948 en Brasil, es mejor conocido por su personaje de líder religioso Inri Cristo. Este brasileño excéntrico se ha presentado en varias partes de Brasil como la reencarnación de Jesucristo. En 1979, durante un ayuno, comenzó a creer que era la reencarnación de Jesucristo tras recibir un mensaje divino. Decidió abandonar su antiguo nombre y se llamó a sí mismo Inri Cristo, en honor a la inscripción Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, que Poncio Pilato escribió en la cruz de Jesús durante su crucifixión. Inri Cristo predicó su doctrina después de visitar varios países de América Latina y Europa. Fue expulsado de Gran Bretaña y los Estados Unidos, pero encontró refugio en Francia durante 9 meses. Al regresar a Brasil, adoptó legalmente el nombre Inri Cristo. Tiene un gran amor por la tecnología y disfruta reinterpretando los versículos finales de la Biblia a la luz de los inventos modernos. Según él, Jesús vendrá rodeado de nubes, lo que interpreta como la libertad de viajar por el mundo. Actualmente predica regularmente en plataformas como YouTube y Facebook Live, donde tiene más de 330,000 seguidores. Reside en la Nueva Jerusalén, en las afueras de Brasilia, con 12 discípulos y mantiene su recinto protegido con alambre de púas y una valla electrificada. Número 3. Vissarion. Sergei Anatolyevich Torop. Vissarion nació en Krasnodar, Rusia, el 14 de enero de 1961. Después de servir en el Ejército Rojo, trabajó como policía de tránsito hasta 1989, cuando perdió su trabajo. Mejor conocido como Vissarion, es un líder místico y religioso ruso que dice ser la reencarnación de Jesús. Formó un grupo de seguidores a partir de 1991, combinando elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa, budismo, apocalipsis, colectivismo y valores ecológicos. Sus seguidores están bajo estrictas regulaciones. Son vegetarianos y no se les permiten vicios como fumar o beber alcohol. El dinero está prohibido y el objetivo del grupo es unir todas las religiones en la tierra. Vissarion es conocido por su iglesia del movimiento del Último Testamento, con la iglesia principal situada en el taiga siberiano, en la depresión de Minusinsk. Tiene alrededor de 10,000 seguidores en todo el mundo. Enseña sobre el veganismo, la reencarnación y la prevención del fin del mundo tal como la conocemos. El 22 de septiembre de 2020 fue arrestado por la policía rusa y el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, acusado de asociación ilícita, extorsión y abuso físico y psicológico. Número 4. Mitsuo Matayoshi. Mitsuo Matayoshi nació en Okinawa, Japón, el 5 de febrero de 1944. Después de años de intensa formación cristiana, se convenció de que él mismo era Cristo y Dios, adoptando el nombre Mitsuo Matayoshi Jesucristo. Desarrolló una doctrina que combinaba religión y política. En 1997 fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial, según el cual llevaría a cabo el juicio final como Cristo dentro del sistema político actual. Su primer paso sería ser elegido primer ministro de Japón, luego reformaría la sociedad japonesa y eventualmente gobernaría el mundo entero con 2 autoridades legítimas, religiosas y políticas. Matayoshi participó en numerosas elecciones, pero nunca ganó ninguna. Murió el 20 de julio de 2018 a la edad de 74 años, después de sufrir cáncer de riñón. Número 5. Wayne Bent. Wayne Bent, también conocido como Michael Traveser, es una figura controvertida que emergió como líder de la iglesia El Señor Nuestra Justicia, después de una experiencia que él consideró como divina. Nacido el 18 de mayo de 1941 en Nuevo México, Estados Unidos, Bent se vio envuelto en el centro de una polémica religiosa que captó la atención nacional e internacional. En junio del año 2000,
A la edad de 59 años, Bent afirmó haber tenido una experiencia trascendental en la intimidad de su dormitorio, donde Dios mismo, según sus palabras, se le apareció y le comunicó que él era el Mesías, la encarnación de la divinidad combinada con la humanidad. Esta revelación marcó el inicio de su autoproclamada misión como el Cristo encarnado. A partir de entonces, Bent lideró la iglesia El Señor Nuestra Justicia, una comunidad que, aunque pequeña, atrajo la atención de muchos seguidores fervientes. Sus enseñanzas, basadas en su propia interpretación de la Biblia y en sus afirmaciones de ser el Mesías, atrajeron a un grupo leal de menos de 100 personas que lo seguían con devoción. Sin embargo, la controversia rodeó a Bent y su iglesia, especialmente cuando se vio envuelto en situaciones legales complejas y acusaciones graves. Su liderazgo fue cuestionado tanto por autoridades religiosas como por la opinión pública en general. Estas tensiones culminaron en su arresto y encarcelamiento por cargos muy graves, lo que profundizó aún más el debate sobre su autenticidad como líder espiritual y la legitimidad de sus afirmaciones de divinidad. El caso de Wayne Bent sirve como un recordatorio inquietante de los peligros que pueden surgir cuando las personas asumen el papel de Cristo sin una base sólida en la verdad y la integridad espiritual. Su historia ilustra los riesgos de seguir ciegamente a aquellos que se proclaman a sí mismos como salvadores, subrayando la importancia de discernir con sabiduría y cautela en cuestiones de fe y creencia. Número 6. Alan John Miller. Alan John Miller, una figura que desafía las nociones convencionales de identidad y realidad, ha ganado notoriedad por sus afirmaciones extraordinarias. A los 52 años de edad, Miller proclama ser la reencarnación misma de Jesucristo, mientras que su compañera Mary Locke es identificada como María Magdalena. Estas declaraciones han sido el fundamento de una secta conocida como la Verdad Divina, la cual ha atraído a más de 25,000 seguidores y ha generado un ingreso anual de $500,000. Residiendo en Queensland, Australia, desde el año 2013, Miller ha desempeñado un papel central en la fundación y el liderazgo de esta comunidad, donde se enseña y se celebra su supuesta divinidad. Para sus seguidores, la llegada de Miller representa un momento crucial en la historia humana, marcando el inicio de un nuevo orden espiritual y el inminente fin del mundo. Una creencia que encuentra paralelismos en la narrativa apocalíptica presentada en la película 2012. Miller no solo afirma tener recuerdos detallados de su vida anterior como Jesucristo, sino también de encuentros con figuras históricas como Platón y Sócrates, añadiendo capas de misticismo y misterio a su relato. Esta afirmación de una conciencia trascendental y una conexión directa con eventos pasados añade un elemento de fascinación y complejidad a su figura, al tiempo que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad y la memoria. Sin embargo, la historia de Miller no está exenta de controversias y críticas. Sus afirmaciones extravagantes han sido objeto de escepticismo y escrutinio por parte de expertos religiosos y la opinión pública en general. La mezcla de religión, profecía y una narrativa personal convincente plantea desafíos significativos para aquellos que intentan discernir la verdad en un panorama tan complejo y multifacético como este. Número 7. Jehovah Wanyoni. Jehovah Wanyoni, una figura enigmática nacida en Kenia en 1924, desafió las convenciones religiosas establecidas con sus declaraciones audaces y su presencia carismática. Residiendo cerca del monte Elgon, Wanyoni proclamó una narrativa única que sacudió los cimientos de la fe tradicional. Según sus afirmaciones, el monte Elgon, en lugar de ser simplemente una formación geográfica, era el sagrado monte Sión de Jerusalén, una revelación que atrajo la atención y la devoción de muchos seguidores. Lo que distinguía a Wanyoni de otros líderes espirituales era su afirmación de ser Dios mismo, con Jesús como su Hijo. Esta afirmación, radical en su naturaleza, formó la base de la Iglesia de los Israelitas Perdidos, una comunidad que creció en torno a su mensaje singular. Wanyoni
no solo se presentaba como una deidad, sino que también afirmaba poseer poderes divinos, incluida la capacidad de curar enfermedades incurables como el SIDA, consolidando aún más su estatus como líder espiritual. El legado de Guanyoni también está marcado por la controversia y el escepticismo. Aunque sus seguidores lo veneraban como un ser divino, muchos críticos cuestionaron sus afirmaciones y prácticas, argumentando que podrían explotar la vulnerabilidad y la desesperación de aquellos que buscaban curación y redención. La muerte de Guanyoni, el 18 de julio de 2015, marcó el fin de una era, pero su legado continúa siendo objeto de reflexión. Su vida y enseñanzas plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe, la autoridad espiritual y el poder de la creencia en un mundo lleno de incertidumbre y búsqueda de significado. Número 8. Brian David Mitchell. Brian David Mitchell es un personaje que ha suscitado gran atención debido a sus afirmaciones de ser el Mesías desde una edad temprana. Su nacimiento el 18 de octubre de 1953 en Utah, Estados Unidos, marcó el inicio de una vida marcada por una identidad peculiar y comportamientos extremos. Desde los 7 años, Mitchell afirmaba escuchar una voz que le decía que era Cristo, lo que influyó profundamente en su desarrollo personal y sus acciones posteriores. Uno de los aspectos más destacados de su vida fue su matrimonio con 7 mujeres, lo que refleja una compleja dinámica de relaciones y creencias. Además, Mitchell se sumergió en la escritura de varios libros que afirmaba contener revelaciones divinas, lo que añadió una capa más de misticismo a su figura. Sin embargo, el lado oscuro de Mitchell se reveló con más fuerza cuando fue sentenciado a cadena perpetua en 2011. Esto se debió a su participación en casos de secuestro y abuso, acciones que dejaron una marca indeleble en la sociedad y que lo llevaron a enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Número 9. José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda es una figura controvertida que desafió las normas establecidas en el ámbito religioso con sus afirmaciones audaces y su carisma magnético. Nacido el 22 de abril de 1946 en Puerto Rico, Miranda dejó una marca indeleble en la historia religiosa moderna con su fundación de Creciendo en Gracia. Lo más llamativo de Miranda fue su afirmación de ser tanto Jesucristo resucitado como el Anticristo, una declaración que desafió las creencias tradicionales y sacudió los cimientos de la fe cristiana. Para respaldar esta afirmación, Miranda exhibió un tatuaje del número 666 en su antebrazo, un símbolo asociado comúnmente con el Anticristo en la tradición cristiana. La fundación de Creciendo en Gracia en Puerto Rico en 1986 marcó el inicio de una comunidad que pronto se expandiría a nivel internacional, con su sede trasladada a Miami. Miranda afirmaba tener una impresionante base de seguidores, llegando a afirmar que contaba con 2 millones de seguidores en 30 países, lo que subraya la magnitud de su influencia y alcance. Sin embargo, la vida de José Luis de Jesús Miranda llegó a su fin en noviembre de 2013, cuando sufrió un derrame cerebral que finalmente lo llevó a la muerte. Su fallecimiento marcó el final de una era en la historia religiosa contemporánea, pero su legado sigue generando discusiones y debates sobre el poder de la fe, la interpretación de las Escrituras y los límites entre la verdad y la herejía. Número 10. Elizabeth García. Elizabeth García emergió como una figura destacada después del fallecimiento de José Luis de Jesús Miranda, asumiendo el liderazgo de la secta Creciendo en Gracia y llevando consigo su legado de creencias radicales y afirmaciones mesiánicas. Nacida en una fecha no especificada, García se convirtió en una figura central en el movimiento después de la muerte de su esposo, adoptando roles tanto espirituales como de liderazgo. Al igual que José Luis de Jesús Miranda, García afirmaba tener una identidad divina, declarándose como el Arcángel Miguel y Cristo reencarnado. Estas afirmaciones audaces, combinadas con su posición de liderazgo en Creciendo en Gracia,
le otorgaron una influencia significativa sobre sus seguidores, quienes la veían como una figura divina y seguían sus enseñanzas con fervor. Uno de los aspectos más llamativos de las enseñanzas de García fue su promesa de que aquellos que creyeran en ella estarían a salvo de la muerte física, una afirmación que resonó profundamente entre sus seguidores y que contribuyó a su creciente base de seguidores en todo el mundo. Aunque creciendo en gracia, ha tenido éxito en reclutar seguidores fuera de los Estados Unidos, particularmente en Colombia, donde se estima que cuenta con unos 2.000 seguidores. Su influencia sigue siendo motivo de controversia y preocupación debido a las creencias extremas y las prácticas controvertidas asociadas con el movimiento. Queridos oyentes, la situación actual nos hace creer que estamos viviendo en los últimos días. Jesús advirtió sobre los falsos cristos en Mateo 24, 4, 5. Miren que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aunque nuevos falsos mesías aparecen diciendo ser Jesús, muchas personas son engañadas por estos falsos cristos. Jesús advirtió que en los últimos tiempos aparecerían falsos ungidos y engañarían a muchas personas. Debemos tener el coraje de afirmar claramente que si no aceptamos las enseñanzas del verdadero Cristo, tal como se encuentran en la Biblia, el Cristo en el que hemos puesto nuestra fe es falso. Es importante estar atentos a los engañadores de hoy, permanecer firmes en la doctrina de Cristo y en la oración. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video. Con cariño y gratitud, Ecos de la Biblia.